yo creo que es la política, la política exterior de España hacia el norte de África. Que yo creo que aquí va a haber mucho turrón, que, que además podemos decir cosas de la actualidad, ¿no? De lo que lo que se ha hablado en las elecciones, en la campaña electoral. Y bueno, a ver. em, España, España y Marruecos, pues tienes unas relaciones complicadas, por decirlo de una manera muy eufemística. Tensiones que abarcan, pues bueno, cuestiones como el Sáhara Occidental, evidentemente, Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla, diversas cuestiones también como islas, el Peñón de Gibraltar, perdón, de Perejil, no sé si os acordaréis, quien estuviese vivo, porque claro, yo ya tengo una edad. Y bueno, digamos que todo que viene en las aguas, ¿no? Territoriales. ¿Qué pasa? Que España siempre ha tenido una posición de intentar apaciguar un poco a Marruecos, ¿no? Intentar no buscar el enfrentamiento porque al final España y Marruecos mantienen vínculos muy importantes a nivel económico, tenemos relaciones comerciales muy importantes. Eh, a nivel de migración, hay que recordar que en España hay una población migrante marroquí muy importante. Creo que recordar que llega a 1 millón de personas, pero no sabría. Yo creo que es 1 millón, es la población migrante más alta de España, ¿no? Eh, Luego, evidentemente, está la cooperación al terrorismo, ¿no? Hay que recordar que, bueno, Marruecos tiene unos servicios de inteligencia que ayudan a España algunas veces no, lo dejo ahí. Eh, en cuestiones de antiterrorismo, yihadista, evidentemente, islamista. Luego de cooperación en antidrogas, en el sentido de que evidentemente en Marruecos pues se produce el hachís, que llega a España, por ejemplo. Y más cuestiones que al final las rutas pues bueno, llegan a España, ¿no? La migración, ¿no? El control de la migración, porque nosotros pagamos a Marruecos para que nos controlen la frontera, que luego daré un par de palos al respecto, al gobierno español, evidentemente. Porque yo creo que es mi deber. Em, Sobre todo cuando hay tanta hipocresía. Y bueno, voy a seguir porque si no me voy a calentar. Y, Qué y difícil, bueno, hace a veces mantener. sí, estoy como diciendo, "Ah, me está costando, me está costando". Eh, y bueno, luego también cuestiones, como he dicho, ¿no? Las relaciones, pues eso, son socios, es un socio muy estratégico, yo diría que es de los países más importantes, ¿no? Para España. Y bueno, y por eso nunca se ha intentado buscar la confrontación directa, ¿no? Porque no creemos en España que nos beneficie un conflicto directo, y es verdad, no creo que sea la solución en ningún momento y yo creo que siempre hay que buscar, digamos, el beneficio mutuo, ¿no? Lo que pasa es que en Marruecos hay un régimen, ¿no? Y una idiosincrasia profundamente nacionalista, ¿no? Que básicamente el régimen, vuelvo a decir que yo siempre lo intento diferenciar, régimen yo lo digo como sistema, no como gobierno, porque muchas veces se habla de régimen en medios de comunicación, etcétera, como gobierno, como una forma peyorativa, pero yo hablo como sistema, ¿vale? Político. Sistema político, de partidos, de jefe de Estado, etcétera, ¿vale? El régimen marroquí básicamente basa parte de su legitimidad en el nacionalismo, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? En que en la Gran Marruecos, por ejemplo, en que el Sáhara Occidental, evidentemente, es marroquí para ellos, ¿no? La marroquinidad del Sáhara. La cuestión también de Ceuta y Melilla, que dice que lo de Ceuta y Melilla no es una cuestión de que lo dejen caer los marroquíes, no. Esto ha sido primeros ministros, ministros, figuras importantes del gobierno marroquí que han dicho que no, que su objetivo es que Ceuta y Melilla son colonias y que por tanto tienen que ser reconquistadas. No son colonias, no son estatutos, es territorio español. Y si miramos la historia, que de hecho voy a ponerlo por aquí el artículo, que lo tengo por aquí, si miramos la historia, evidentemente eran dos. Ceuta y Melilla en su momento, creo que recordar, siglo XV, creo recordar, sí, es cuando España tiene presencia allí, que eran nada, si eran dos sitios pequeños que funcionaban como presidios, que luego evidentemente pues bueno, fueron expandiéndose, ¿no? Y además, si tú preguntas a la población que hay en Ceuta y Melilla, pues evidentemente no quieren formar parte de Marruecos, quieren formar parte de España. Para que
Que ese además es uno de los elementos más particulares del debate con respecto a Ceuta y Melilla, ¿no? Y que a su vez también es, en términos voy a barrer un poco para mi campo, ¿no? En términos de lo que son los estudios teóricos de las relaciones internacionales, siempre es un gran debate, ¿no? Porque hay conflictos territoriales o hay parcelas de territorios, zonas geográficas que son pertenecientes a un estado porque en algún momento de la historia lo ocupó. Su gente está a favor de permanecer dentro de ese estado, pero claro, la otra parte generalmente alude a, bueno, pero porque esa gente es gente que ha sido colocada ahí a través de procesos migratorios forzados o a través de colonización de población. No sé si el caso de Ceuta y Melilla va tanto por ahí, pero bueno, para dar un poco de perspectiva al respecto de este tipo de debates, es lo mismo que pasa con las Islas Malvinas en Argentina, ¿no? Digamos que Gran Bretaña alude a no, pero la gente que vive en las Islas Malvinas es gente que quiere seguir formando parte de Gran Bretaña, lo cual es cierto, pero porque la gente que vive allí es gente que a lo largo de varias generaciones han sido colonos del territorio, mientras que Argentina evidentemente alude a lo contrario. Y yo creo que Ceuta y Melilla, los que desde distintos sectores defienden vamos a decirlo de forma un poco polémica, su retorno, ¿no? O su abandono del Estado español, aluden un poco a eso. Y bueno, sí que es cierto que es un conflicto, es una cuestión un poco tensa en ese sentido. Solo por apuntar un poco de perspectiva. Yo creo que eso no es lo mismo. Quiere decir que queda bastante claro que las Malvinas han sido una colonia de Reino Unido. Sí, yo creo que son casos muy distintos, ¿eh? Y poblacionalmente también son muy distintos, entre otras cosas porque, aunque ya solo sea por la distancia geográfica. Sí, luego también el modelo de colonialismo inglés, etcétera. Yo creo que al final las plazas de Ceuta y Melilla han funcionado siempre para España en el norte de África como, digamos, fortificaciones o puntales estratégicos de cara a, es verdad, colonizar Marruecos. Eso es verdad. Sí, ahora eran, digamos, plazas fuertes, ¿no? Desde las que lanzar pues campañas o protegerse, o digamos que sí, que ahí sí, evidentemente. Pero yo creo que sí, bueno, Ceuta era un presidio de Portugal que luego pasó a formar parte de España. Que estoy hablando del siglo XV. Pero bueno, como he dicho, Ceuta y Melilla era una zona estratégica para España y lo sigue siendo. Y por tanto yo creo que yo creo que hay un debate muy importante en el que hacerse porque hay que recordar que desde hace años Marruecos ha cerrado la frontera comercial con Melilla, creo recordar, y no sé si recordar del también Ceuta, de la frontera comercial de Melilla seguro, y por tanto eso ha hecho un bastante daño digamos a la economía de Melilla, pero también a los alrededores de Marruecos, porque al final siempre se han nutrido, ¿no?, con el comercio, ¿no?, de ambas zonas. Bueno, ya partiendo, yo creo que ya podemos apuntar al tema polémico, que es el cambio, el giro, ¿no?, del gobierno español, del PSOE, porque yo creo que hay que diferenciar en este sentido. La decisión se toma desde Presidencia, Pedro Sánchez y Álvarez, el ministro de Exteriores, de cambiar la posición española hacia el Sáhara, de básicamente de lo que había en España era una neutralidad, ¿no? De nosotros lo que apoyamos es una solución negociada entre ambas partes, bajo el marco de la ONU, que recordemos que decide que España es potencia administradora de jure, ¿no?, del Sáhara, porque ellos porque era una colonia española, ¿no?, y por tanto ellos tenían que promulgar un referéndum, ¿no?, de independencia para que el Sáhara pues decida cuál quiere ser su futuro. Esto es un contexto, es un contexto de guerra, etcétera. Quiere decir que no me voy a extender demasiado porque sería para otro directo, ¿no? La cuestión es que España percibe que debe dar digamos esta señal de que quiere digamos retomar las relaciones positivamente con Marruecos, porque hay que recordar que en 2021, o sea, hace 2 años, hubo una crisis diplomática muy importante entre España y Marruecos. Os acordaréis de cómo vinieron 10.000 migrantes a Ceuta, ¿no? Y cómo hubo, pues, bueno, unas tensiones muy altas, ¿no? Que esto tiene que ver
básicamente por la posición española del Sáhara, ¿no? Porque Marruecos, una de sus políticas principales es hacer que todos los países o la mayoría de países cambien su posición hacia el Sáhara, ¿no? Que admitan que hay una marroquinidad, ¿no? Del Sáhara. También lo ha pasado a Alemania, por ejemplo. Y bueno, y luego también está la cuestión de que España pues acogió al líder del Frente Polisario en Navarra, creo recordar, en Pamplona, para curarse del COVID-19. Y digamos que esto enfadó bastante a Marruecos, ¿no? Y bueno, y ellos hacen este acto, ¿no? Bueno, podemos llamarlo de zona gris, ¿no? Que no entra dentro de un ataque directo, pero bueno, es un acto hostil, sin lugar a dudas, ¿no? Aparte de que ya ha habido otros actos hostiles, como he comentado, del tema de la aduana comercial con Melilla, ¿no? Y bueno, se decide en ese momento, pues bueno, prescindir de la ministra de Exteriores entonces, que es Gómez Laya, y se nombra a Álvarez, ¿no? Cuya, pues, decisión es, digamos, uno de los puntales es retomar las relaciones con Marruecos y tener una buena vecindad, ¿no? La cuestión es que también entra en juego la crisis diplomática que tiene Marruecos con Argelia, que eso empezó en agosto de 2021, creo recordar. Por diversas cuestiones. Argelia y Marruecos pues defienden modelos diferentes y bueno, ambos actores buscan, digamos, la preeminencia en el norte de África, ¿no? Además de otras cosas, Marruecos pues está, por ejemplo, más alineado con Israel, Argelia con Palestina, además de Argelia es uno de los principales sostenes del Frente Polisario en el Sáhara, etcétera, etcétera, etcétera. Son competidores de hace décadas, de hecho tuvieron lugar una guerra en los 60, la guerra que se llama del desierto, de las arenas, no quiero recordar. Pero bueno, digamos que hay tensiones, ¿no? Hay latentes y bueno, y digamos que España entonces decide sumarse al juego perdón por la redundancia, sumarse al juego de suma cero que proponían Argelia y Marruecos, ¿no? Deciden, yo creo, claro, porque al fin aquí entramos dentro de la superstición o de deducción, perdón, más bien deducción, porque no sabemos exactamente por qué se ha hecho este giro. Yo personalmente no creo en la hipótesis del Pegasus, ¿no? De eso de que han hackeado los software, que solamente es por esta razón. Yo creo que es una razón mucho más de decisión política. De verdad que ellos piensan que haciendo este cambio, este giro, este regalo, por así decirlo, a Marruecos, apaciguar a Marruecos, es una buena política para España, ¿no? Porque, pues digamos que yo creo que ahí se ha intentado eliminar, ¿no? Decir, mira, mmm, en este juego de suma cero tenemos que elegir. Y elegimos a Marruecos porque tenemos mucho más intereses. ¿No? Hay una mayor interdependencia y tal. A pesar de que Argelia es un socio estratégico muy importante porque era el principal suministrador de gas hacia España, ya no lo es. Ahora es Estados Unidos vía gas natural licuado y creo que recordar que el segundo es Rusia. El tercero sigue siendo Argelia. Eh, y bueno, se decide que es Marruecos. Es mi opinión. ¿Qué pasa? Que por una parte, evidentemente, está la cuestión moral, ¿no? Porque al final dejas tirado a los saharauis o tu deber legal, ¿no? Con la Liga Internacional era no posicionarte del lado de Marruecos, de un lado, porque te posicionas claramente con las tesis de Marruecos, al decir que el plan de autonomía marroquí de 2007 es el plan más creíble y más realista, ¿no? Para la solución del conflicto del Sáhara. Por tanto, sí, te posicionas claramente con Rabat, a pesar de lo que diga el gobierno, Álvarez, Pedro Sánchez, o quien quiera decirlo del PSOE. Pero sí, te posicionas claramente con Marruecos. Y pierdes de camino a un socio estratégico como Argelia, ¿no? Porque esto ha provocado que haya una ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Argelia. Que esto luego comentaré un poco cuáles han sido las consecuencias. Claro, ¿qué ha pasado con estas relaciones entre España y Marruecos? ¿Qué se ha conseguido? Pues poca cosa. Se ha cedido el Sáhara, la cuestión del Sáhara. Se ha cedido en otras cuestiones, pero yo creo que esta es la más importante. Y entiendo que España lo que buscaba era volver a un momento más tranquilo, más de intentar buscar el beneficio mutuo. Que de hecho, Álvarez anunció prematuramente que se iba a volver a abrir las aduanas comerciales. No ha sido el caso. No ha sido el caso. Entre las ciudades autónomas y España, y Marruecos, no ha sido el caso. Eh, Siguen llegando migrantes, aunque menos, evidentemente. Yo creo que el resultado más
más palpable es, digamos, que Marruecos ha vuelto a parar a los inmigrantes que vienen a España con puño de hierro. Ahí tenemos las imágenes famosas de los 37 muertos en Melilla, ¿no? Y que Pedro Sánchez dijo que estaba bien resuelto. Aquí ya viene el palo, es, por una parte, es 37 muertos, que es culpa tuya. O no directamente a lo mejor, pero indirectamente sí bastante. ¿Qué mensaje estás dando a tus votantes, ¿no? Que supuestamente son de izquierdas? Y luego, sobre todo, ya está hablando del terreno moral, mismo, ético, ¿no? De provocar la muerte de 37 seres humanos. De una manera bastante horrible, porque si ves las imágenes son horribles. Pero por otro lado está el más pragmático, el realpolitik. Quiero decir, no eres capaz de criticar a Marruecos simplemente por decoro. Por decir, oye, mirad, que yo no estoy de acuerdo con esto. Simplemente por intentar tener una buena imagen de cara al exterior y al interior. Yo creo que también es una denota, digamos, yo creo que la confusión que reina dentro del gobierno español hacia Marruecos, ¿no? Porque hay una, yo creo que, o sea, yo hay una cuestión que critico mucho, que es pensar de verdad, con la idiosincrasia que tiene Marruecos, que van a ceder. O sea, que van a ceder en sus pretensiones. No, ya cedemos el Sáhara, eh, ya está. No, Marruecos no va a ceder, porque ante la debilidad que ellos presumen de Madrid, que es verdad que hay debilidad, esa, digamos, rendición preventiva, ¿no? Que hablan mucho algunos expertos, que puede ser, Marruecos va a buscar más. ¿Por qué? Porque huele la sangre. Es una potencia, como he dicho, es un actor que basa su parte de su legitimidad en concesiones nacionalistas, territoriales, hostiles, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta además que es un país tremendamente con problemas socioeconómicos. Y de democracia, evidentemente, porque Marruecos no es una democracia. Por tanto, que el siguiente paso puede ser Ceuta y Melilla, a lo mejor mayor presión, las aguas de Canarias, porque ahí hay yacimientos petrolíferos de hidrocarburos y diversas cuestiones, ¿no? Y yo creo que además, ya partiendo de la base de que la moral, dejando de lado la moral, ¿no? Que yo creo que las relaciones internacionales tienen poco que ver, el mantener, digamos, la úlcera del Sáhara era importante para España, para tener un método de presión a Marruecos. No sé si me explico lo que quiero a Sí, dónde que quiero no podían llegar. romper la cuerda del todo. No conviene tampoco el fin del conflicto saharaui para el Estado español en términos, como has comentado, de realpolitik, en términos internacionales. Hmm. En términos de relación entre estados, quiero decir. Tienes una manera de presionar. O sea, esto ya es, evidentemente, es pura realpolitik. Te estoy diciendo, evidentemente, no es algo ético. Es usar el deseo que es legítimo del pueblo saharaui a tu favor, a tus intereses. Pero es lo que pasa. Quiero decir que, para que veáis la poca estrategia que hay en España, ¿no? Dice que al final ahora que ya no puedes ejercer un balance estratégico con Argelia, porque han roto tus relaciones. Con Marruecos estás abocado a básicamente a bajarte un poco los pantalones. Mm, no sé, quiero decir, en Europa haces lobby por Marruecos, no buscas aliados para intentar, digamos, hacer un frente común contra Europa, ¿no? En algunos puntos sí, pero en general no demasiado. Les defiendes. Mal, mal. Ahora dice Feijó y el PP que va a cambiar eso, yo no me lo creo. Porque ha habido una aprobación tácita por parte del Partido Popular. Porque yo no he oído demasiadas críticas hasta la campaña electoral hacia la posición de España en el Sáhara. Y al final, tanto el PSOE como el Partido Popular tienen muchos intereses en Marruecos. Muchos intereses. Sí, y además Pero, recordemos que son, otra vez, para quienes nos ven desde fuera, ¿no? Tanto Partido Popular como Partido Socialista son los grandes edificadores de prácticamente la totalidad de los consensos que hay en España, también en materia internacional. exactamente. Son pocas las cuestiones estructurales en las que hay una divergencia considerable en términos económicos, en términos de estructura política y organizativa del Estado, en términos de proyección internacional de España, hay pocas diferencias normalmente entre los dos partidos. Lo cual Sí, no es una valoración, digo, es un reconocimiento de una realidad que hace a la estabilidad política e institucional
y de proyección internacional que ha tenido España, que seguramente habría sido imposible. E insisto, esto no es una valoración positiva ni negativa, solamente habría sido prácticamente imposible si hubiese habido divergencias considerables entre los dos grandes partidos. Pero esto lo hemos visto en otros países, ¿eh? No solo en España. Digo, la configuración de un sistema de dos partidos que coinciden en el 90% de las cuestiones estructurales del Estado, bueno, es un poco la base de buena parte de la construcción de los, o de la reconstrucción de los estados nacionales a partir de los años 90 en buena parte de los países más desarrollados del mundo. Mira, nos dice una pregunta, pero pues enviamos al ejército a la frontera entonces, ¿no? Es decir, que no estoy diciendo de buscar ese radicalismo o extremismo más bien en cuanto a, digamos, blanco y negro. Es decir, hay muchas opciones dentro de los recursos que puede tener España. Cuestiones como la cuestión del Sáhara, como he dicho, de Argelia, del gas, porque nosotros le estamos dando gas a Marruecos, que es importante. Cuestiones comerciales y económicas, porque más tenemos útiles de presión económica y comercial a Marruecos, gracias a la Unión Europea y gracias a que nosotros somos un país económicamente mucho más fuerte que Marruecos. Luego están las tensiones sociales que hay dentro del país. Estoy hablando de, por ejemplo, de la zona del Rif. No hace falta poner al ejército en Ceuta y Melilla o en la frontera. Eso no, porque tú lo que estás haciendo ahí es una hostilidad demasiado grande que Marruecos te lo puede subir la apuesta, porque al final yo creo que aquí en España no se va a consentir ningún tipo de hostilidad directa hacia Marruecos por mucho que amenacen nuestra soberanía, porque yo creo que Marruecos va a ir poco a poco, no va a ir de una. Yo creo que no hay que sobrereaccionar a lo que hace Marruecos, pero hay que ser inteligente y buscar tus herramientas de presión, que las tiene España, como he dicho, para, digamos, no caer en pensar que somos débiles, sino en pensar que tenemos que marcar límites. Esto es como en la vida, hay que saber marcar límites. Y saber cuáles son lo que puedes dar y lo que no puedes dar. Y dónde debes plantarte y no debes plantarte. Y eso yo creo que es una de las cuestiones más importantes de las relaciones internacionales. Y sobre todo para tratar con países como Marruecos. De decir, mira, hasta aquí. Eh, sabes que puedo hacerte daño. Te puedo hacer daño. No vayas por aquí.